buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, del cual hemos hablado un poco más a fondo, enfocado en la parte de prevención de osteoporosis o de enfermedades que tengan que estar relacionadas con la parte de los huesos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de algo contrario, que es de fortalecerlos. Así que mi nombre es Geraldine. El día de hoy vamos a revisar cuáles son los nutrientes para fortalecer nuestros huesos. Vamos a empezar con una pequeña introducción y en este punto, por ejemplo, vamos a revisar que los huesos no solamente nos van a dar parte estructural, sino que al final también nos van a generar una mayor movilidad, pero sobre todo van a tener en ellos cierto almacén de minerales esenciales. De pronto algunos de ustedes preguntan, pues, ¿qué función tienen? ¿Por qué los tengo que consumir? Sí tienen que ver con parte de las enzimas, sí tienen que ver mucha la parte en este sentido, pero sobre todo el día de hoy vamos a aprender cómo es que estos interactúan con nuestra parte ósea o dentro de nuestros huesos, que en sí, por ejemplo, vamos a revisar que dentro de todos nuestros huesos nosotros vamos a tener algo que se le va a llamar la matriz proteica. Esta en sí va a tener la característica de guardar fósforo, vitamina D, calcio, magnesio, que en este punto, como lo vamos a ver a continuación, me va a ayudar muchísimo a tener una buena cantidad de calcio, pero sobre todo de mantener una homeostasis dentro de la sangre. Pero a eso vamos a continuación. Ok, vamos a hablar del calcio como el pilar fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser parte estructural del hueso, pero también de la parte de nuestros dientes. Esta función se va a dividir en dos. Tenemos la función esquelética y la función reguladora. Dentro de la función esquelética, justo me voy a encargar de la fuerza y de la estructura. Pero en este punto, cuando hablo también de la función reguladora, la voy a dividir en dos, que es la activa y la pasiva. Cuando hablo de la pasiva, estoy hablando de aquella función que va a saber si dentro de mis niveles sanguíneos hay una cantidad suficiente de calcio, es decir, si está por encima o por debajo de los valores. A esto se le va a llamar una homeostasis. Y la activa en este punto se va a encargar de la parte hormonal. Es decir, si yo tengo que liberar cierta hormona para que la parte del calcio tienda a estar un poco más regulada, o de pronto en este punto pueda hacer una cierta cantidad de acciones, como por ejemplo la contracción muscular. Algo que también es muy importante es que va a formar parte de nuestras membranas celulares, ¿correcto? Entonces, ¿cómo va a formar parte del intercambio del activo y pasivo? Ahora bien, dentro de este punto, por ejemplo, hay una parte reguladora importante que tiene que ver con destruir y formar. Es decir, cuando hablo de formar es introducir más la parte del calcio y con introducirlo y con destruirlo, irlo eliminando o irlo quitando un porto en la parte del hueso. Cuando hablo de la destrucción, hablo de una resorción, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que si en la parte, por ejemplo, pasiva, yo voy a hablar de que los niveles en sangre del calcio están disminuidos, voy a activar una hormona que entra la otra función, que es la paratohormona, que cuando esta hormona detecta que están niveles bajos de calcio en sangre, empieza a justo hacer la parte de la resorción. Entonces, en este sentido, es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no consumo, si no tengo una buena cantidad de calcio en sangre o no tengo esta homeostasis, pues voy a generar que en cada ratito yo esté tomando calcio de los huesos y en este punto pueda generar mayor probabilidad de osteoporosis. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Bueno, pues lo vamos a encontrar justo en la parte de las espinacas, correcto, las almendras, productos lácteos,
salmón y también acelgas. Ahora, seguramente han escuchado la muy popular vitamina D. Bueno, pues la vitamina D también se absorbe en la parte intestinal. Esta vitamina D me ayuda a absorber mejor tanto el calcio y el fósforo, pero para yo poderla absorber de la manera adecuada necesito de la vitamina D3. Algo que es muy importante es que la absorción de vitamina D va a parar cuando el cuerpo detecta que está aumentando los niveles de la paratormona. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nivel bajo en calcio, también por ende voy a empezar, sí, a subir los niveles de calcio, pero no voy a empezar a tener una buena cantidad de vitamina D. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Por ello es que la vitamina D me ayuda a mantener una buena cantidad o una buena masa ósea en este punto. ¿En dónde la voy a encontrar? En la parte del huevo es donde la podemos encontrar en una muy buena cantidad, salvo nuevamente, si hacemos este análisis, vamos a poder encontrar tanto el calcio, tanto la vitamina D en la parte del salmón, pero también en algunos pescados grasos. En este caso, también puede ser la parte de las sardinas y también, como comenté, se va a absorber en la parte del intestino delgado. Ahora, la vitamina K va a tener un papel interesante. Dentro de este punto es muy conocida por su función en la parte de la coagulación, pero también en este punto va a promover la integración del calcio al hueso. Entonces, aunque aparentemente no sea un protagonista, sí justo va a ser, como dice aquí, regulador. Entonces, a partir de aquí también se va a hacer la absorción de la vitamina K por la parte del intestino delgado, ¿correcto? Pero en este punto la vamos a encontrar justo en los mismos alimentos que teníamos anteriormente para el calcio, pero también en la parte del brócoli y en aceite vegetal como el aceite de oliva. El magnesio. El magnesio, más que un relajante muscular, como bien lo dice ahí, justo tiene la parte de la interacción nerviosa, ¿ok? Dentro de este punto, vamos a revisar que el magnesio va a ser un transporte fundamental para los iones, pero también para los canales de calcio. En este punto, habíamos revisado que el calcio formaba parte de las membranas celulares y aquí es donde va a entrar como protagonista la parte del magnesio. Dentro de este punto, también se va a absorber en la parte del intestino delgado, así que, ojo, hay que revisar exactamente si alguno de nosotros tenemos alguna enfermedad o alguna patología que tenga que ver con el intestino delgado, porque, bueno, vamos a tener por ahí algunas deficiencias bastante interesantes. La absorción del magnesio se va a ver inhibida o afectada por la presencia de alcohol. Entonces, hay que tener cuidado y normalmente sí la vamos a encontrar en lentejas o en la parte de las leguminosas, lentejas, frijoles, almendras y en este caso también la podemos encontrar en la naranja. El fósforo. El fósforo, aunque dice que es un colaborador silencioso, se le dice silencioso porque solamente va a formar parte de la estructura. Sin embargo, cuenta que está en cantidad, tiene un almacén del 50 al 60% de los huesos. Entonces, aunque relativamente silencioso, es igual de importante que el calcio porque justo se va a absorber dependiendo de la absorción del calcio. Entonces, dentro de todo este punto, aquí también lo vamos a encontrar en la parte de los productos lácteos, en las leguminosas, y aquí se agregan las grasas con proteína, en este caso las nueces. Ahora bien, este también va a trabajar en un conjunto con la parte del calcio justo, sí para darle estructura, pero también para darle un poco más la parte de la formación que hablábamos al principio de la matriz proteica. Entonces, si nosotros hacemos una retrospectiva, más allá de que podamos consumir los alimentos para mejorar la microbiota intestinal, para aumentar el sistema inmune, para aumentar la masa muscular, para pérdida de peso, para pérdida de grasa,
para prevenir, no sé, alguna enfermedad que tenga que ver con la parte intestinal en este punto, vamos a revisar que el día de hoy vamos a dar enfoque de mejorar la estructura ósea para que yo dentro de pronto, dentro de mis huesos, que es la matriz que les platiqué, tengamos todos estos minerales y podamos tener una mejor salud ósea. Ahora, les traigo por aquí tres platillos que son ejemplos. Si quieren revisar las recetas completas, lo pueden ir a ver con mucho gusto en nuestro blog. Les tengo los ingredientes y los pasos a seguir. Pero podemos ocupar, por ejemplo, una sopa de lentejas, una ensalada de quinoa con huevo o un licuado de fresas con yogur. Tenemos la parte de los productos lácteos que vamos a encontrar el fósforo, el calcio en mayor cantidad, ¿correcto? Hasta aquí. La ensalada de quinoa y el huevo, bueno, pues ya lo vamos a empezar no solo como ensalada de quinoa, sino como una fuente muy buena de vitamina D en este punto, ¿correcto? Si me voy con la parte de la sopa de lentejas, creo que aquí ya podemos encontrar en mayor proporción la cantidad. Entonces, dentro de este punto vamos a ver que ya las leguminosas contienen el fósforo, el magnesio y vamos a tener un muy buen aporte de las espinacas con el calcio. Calcio y la vitamina K. Entonces, aquí como ven, ya vamos a tener una integración bastante interesante de todos los nutrientes. Ya aquí tenemos un enfoque distinto, ya no es como para perder o aumentar músculo, grasa, etcétera, más bien como para ya trasladar toda esta información a la parte ósea. Entonces, en conclusión, estos nutrientes, como comenté, trabajan todos en conjunto para mantener una buena salud ósea, pero no solamente ósea, sino que a lo largo de la vida. Creo que en este punto ya aprendimos bastante sobre cuántos nutrientes tenemos a nuestro alcance que van a tener diferentes beneficios. El día de hoy vimos la parte ósea, pero también lo hemos visto en microbiota intestinal, en presión arterial, personas que viven con diabetes, sistema inmune, ¿correcto? Entonces, hay que recordar que la parte de los hábitos es algo fundamental, así como el pilar en este caso de la salud ósea es el calcio, pues para nosotros el pilar de nuestra salud es nuestro estilo de vida, el ejercicio, la cantidad y la elección de alimentos que tengamos de manera más frecuente, nuestro peso que tiene que ser más enfocado en nuestra composición corporal, el consumo excesivo de alcohol, que en este punto si le agregamos una parte más para disminuirlo, pues sería la absorción del magnesio en este punto, ¿correcto? Y bueno, pues evitar justo todas estos alimentos industrializados que también no me van a generar una buena salud ósea, que en gran cantidad tienen nutrientes vacíos, bueno, o que no tienen ausencia de nutrientes, se le llaman calorías vacías porque no me generan nutrientes, ¿correcto? Entonces, espero que les haya gustado esta información y vamos a revisar algunas dudas. Perfecto, muy bien. ¿En dónde podemos encontrar el calcio? Ok, justo, el calcio, como lo había mencionado, lo vamos a poder encontrar más en esta fuente de alimentos. Probablemente habrá otros alimentos en donde los podamos encontrar en mayor o menor cantidad. Sin embargo, el que podamos integrar a nuestra parte de alimentación, algunos de estos alimentos sí podemos tener una buena cantidad. Ya aquí va a depender la cantidad de verduras, por ejemplo, en caso de que seas paciente de Nutret, pues tendrás tus porciones, pero si no, sería importante que, aunque no superas cuántas veces a la semana, que trates de introducirlo de manera cotidiana, ¿no? A menos de que a lo mejor fueras intolerante a la lactosa, pudieras evitar la parte de los lácteos, pero podrías integrar la parte del salmón, la espinaca o en este caso la selga en su defecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? La vitamina D. Ok, sí. ¿Cuántos huevos podemos consumir a la semana? Ok, qué buena pregunta. Actualmente el huevo se considera un alimento muy nutritivo, ¿correcto?
Idealmente, la cantidad que podemos encontrar de nutrientes dentro del huevo, pues es favorable. Sin embargo, aquí hay que romper el mito de la parte de la yema por la parte del colesterol, pero sí podemos consumir al menos de 3 a 5 huevos a la semana, no hay mayor problema. Perfecto. ¿Qué tipo de aceite es el vegetal que contiene vitamina K? Ah, ok. Mira, no te preocupes. El aceite que podemos encontrar una mayor cantidad de vitamina K es en el aceite de oliva. Entonces, dentro de este punto, yo te recomiendo no cocinar con el aceite de oliva, pero sí lo puedes agregar a alguna ensalada. Por ejemplo, si aquí tú quisieras hacerte la ensalada de quinoa con huevo, ya estás teniendo el aporte de la vitamina D por la parte del huevo, pero también de la vitamina K, ya con la parte de las espinacas y las acelgas, pero pues ya tienes por ahí un plus. Perfecto, pues me dio mucho gusto darles este webinar. Espero que les haya servido de algo. Los invito a revisar las recetas completas en la parte del artículo. Que pasen una excelente